Muy buenas tardes, nobles y queridos hermanos. Cordiales saludos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Esperamos que el Señor bendiga poderosa y extraordinariamente sus vidas. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos concede de unirnos a través de este medio para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios. Y yo quiero agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes, amados. Quiero felicitarles por el trabajo que día a día y cada semana desarrollan cuidando a aquellas personas que Dios por su gracia ha puesto al cuidado de cada uno de ustedes. Debo reconocer y agradecer también profundamente la entrega, la dedicación, la pasión y la diligencia con la cual cada uno de ustedes ministra el consejo y la palabra de Dios cada semana en su grupo de discipulado. Así que nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a ustedes por esa ardua y por esa excelente labor que desarrollan en sus labores de discipulado, en sus tareas de discipulado. Antes de continuar, quiero pedirles, por favor, tengamos una palabra de oración. Señor, te bendecimos y te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra. Venimos, Señor, necesitados de ti, y a rogarte que nos instruyas, que nos enseñes, que nos muestres en ella tu verdad y tu voluntad, y que ordenes nuestra vida de acuerdo a tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos, y te rogamos que en todo, Señor, lo que hagamos, tú seas exaltado, tú seas glorificado, tú seas bendecido. En el nombre de Jesús, amén. Amados, en esta oportunidad recordamos las ideas básicas del tópico que hemos desarrollado recién el día domingo en nuestra celebración congregacional. El pastor Tomás ha iniciado una serie que se ha titulado ¿Por qué Jesús? Y en su primera intervención el pastor nos instruía de manera muy ilustrativa y con todo el cotejo de la argumentación bíblica, dándonos las bases bíblicas correctas respecto a que Jesús es nuestra paz para nuestra reconciliación con Dios, según Romanos 5:1, nuestra paz para nuestra tranquilidad y bienestar personal, nuestra paz en las relaciones interpersonales que establecemos con nuestros hermanos. El domingo recién pasado hemos estado viendo otro aspecto de por qué Jesús, y hemos estado viendo el tópico que Jesús es el autor y es el Señor de la nueva creación. Y tomábamos básicamente dos pasajes de la Escritura. Uno que encontramos en la epístola que Pablo escribe a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo, y también el pasaje de Corintios, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 en adelante. Y en esta oportunidad quiero leer el pasaje de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta
a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué Jesús? Bueno, porque Jesús es el autor, hemos dicho, y Señor de la nueva creación. Y enmarcábamos este tópico en tres aspectos fundamentales. A raíz de la condición del hombre caído, esclavo del pecado y de Satanás, separado de Dios, a raíz de la condición presente de la humanidad, una condición de pecado que se puede ver manifestada en la violencia, en la injusticia, en el libertinaje y la promiscuidad sexual que hay en nuestro mundo, en el hambre que se padece en algunos lugares del planeta, en la rebeldía y en el desprecio hacia Dios, su palabra, los cristianos, en el infanticidio, el alto índice de abortos que se practican día a día alrededor del mundo, se puede ver en estas cosas que tenemos profunda necesidad de que Dios nos recree, de que Dios establezca, haga una nueva creación. Y por el pasaje que hemos leído en Corintios, vemos que esa nueva creación Dios la realiza por medio de Cristo en nuestra vida personal. Según Efesios capítulo 2, vemos que Dios realiza esa nueva creación seleccionando, formando un nuevo pueblo, es decir, la iglesia, la nación, el cuerpo de Cristo. Y también hemos visto que al final de los tiempos Dios recreará todas las cosas, hará cielos nuevos y tierra nueva, según Apocalipsis capítulo 21. Por el pasaje que hemos leído, Pablo dice, verso 17, 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Tenemos necesidad de que Dios nos recree, de que Dios nos permita volver en amistad con Él, de que Dios nos libere del pecado y del dominio de Satanás. Y eso solo se logra por la intervención directa de Dios. Dios obrando por medio de Jesucristo, sufriendo, muriendo en la cruz del Calvario, para poder otorgarnos el perdón, para poder restaurarnos a amistad o para poder reconciliarnos con el Padre. Pablo aquí establece una condición obligatoria y necesaria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. La condición es estar en Cristo. Dios nos ha plantado en Cristo para hacernos nueva creación o nuevas criaturas. ¿Cómo lo ha hecho? En Juan capítulo 1, versos 11 al 13, Juan dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho legal, legítimo, de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice Juan, no son engendrados por sangre, por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos mayor participación en ello. Dios, por su gracia, por su libre y soberana voluntad, quien ha tomado la iniciativa, quien diseñó un plan perfecto desde antes de la creación del mundo para restaurar al hombre pecador y a la humanidad caída, para que pudiésemos ser reconciliados y volver en amistad con Él. Es Dios, por su sola
pura, infinita, insondable gracia que lo ha hecho. Es a Él a quien lo debemos. Y en efecto, en 2 Corintios 5:18, Pablo dice, y todo esto proviene de Dios. Así que en un primer momento veíamos que necesitamos una recreación personal, individual. Y Dios nos toma, nos escoge, nos elige, y en Cristo Jesús nos redime, pagando el precio de nuestros pecados a través de su sacrificio, y de esa manera Él nos crea, nos regenera, nos hace nuevas criaturas, por Cristo, por su Espíritu y por su palabra. Juan capítulo 3, en la conversación que tiene Jesús también con Nicodemo, eso mismo afirma. El segundo aspecto que consideramos en nuestra reflexión dominical es que Dios ha determinado establecer un nuevo pueblo, ha escogido un nuevo cuerpo, lo llamamos una nueva familia, como comunidad, como nación especial de Dios. Y eso lo vemos en 1 Pedro capítulo 2 verso 9 y también en Efesios capítulo 2. Pablo ahí nos afirma, nos enseña cómo a través de la obra de Cristo Dios ha reconciliado y ha permitido el acceso a Él tanto de judíos como de gentiles. Y de ambos, dice Dios a través de Pablo, de ambos Dios ha hecho un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo cuerpo, una sola y nueva nación. El tercer aspecto que consideramos es que al final de los tiempos Dios recreará todas las cosas. Dios hará cielos nuevos, Dios hará tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 hasta el 8. Y particularmente en el verso 4, el apóstol Juan, a través de la visión que Dios le está mostrando, Dios le muestra, le enseña algunas cosas que van a suceder en el cielo nuevo y la nueva tierra. Dice que Dios enjugará toda lágrima de ellos. Dice que Dios quitará todo dolor. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Así que, amados, en este sentido orientábamos nuestra reflexión dominical. Primero veíamos la necesidad que tenemos de una nueva creación, por la condición caída del hombre y la humanidad, por el pecado, esclava de Satanás. Lo segundo que veíamos es cómo Dios establece esa nueva creación, tanto en las personas a nivel individual, tanto escogiendo una nueva nación, formando una nueva nación, transformando, haciendo una nueva creación, un nuevo pueblo para Él. Y tercero, al final de los tiempos, recreando todas las cosas. En el proceso de santificación que ahora experimentamos como hijos de Dios, consideramos también tres cosas importantes. ¿Cómo debemos vivir como hijos de Dios? Ahora redimidos, ahora perdonados, ahora regenerados, en la condición que Pablo apunta en 2 Corintios 5:17. Como hijos de Dios, ¿cómo hemos de vivir? Dice el apóstol Pablo que somos nuevas criaturas. Hay tres cosas que mencionábamos. La primera es que Dios anhela que vivamos como una familia. En Efesios capítulo 4, verso 6, se dice que tenemos un solo Padre. Y en el Nuevo Testamento se usa con frecuencia esta expresión de llamar a Dios Padre, de presentar a Dios como Padre de los redimidos. Eso nos ubica en el plano de una familia. Y Dios anhela que vivamos como hermanos, amándonos unos a otros, viviendo en paz, viviendo en armonía, experimentando
las condiciones de vida que experimenta o que tiene una familia consanguínea. El segundo aspecto en el que debemos ocuparnos mientras estamos en esta tierra, ahora que hemos sido redimidos, hechos nuevas criaturas por Dios, lo apunta Pablo aquí, en 2 Corintios 5, 18. Dice que Dios nos encomendó, nos encargó, nos dio el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Y dice que por la gracia de Dios somos embajadores de Dios en esta tierra. ¿Qué significa eso? Significa que somos testigos de Dios, somos representantes de Dios en este mundo, somos voceros de Dios, para que llevemos la palabra de Dios, el mensaje de gracia, el mensaje de perdón, el mensaje de reconciliación en Cristo Jesús. Debemos, como hijos de Dios, comprender, debemos asimilar esa responsabilidad, pero a la vez ese privilegio que Dios nos ha dado, de publicar quién es Cristo, de publicar la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, de publicar cómo solo y exclusivamente a través de Él el hombre tiene entrada de regreso a Dios, y a través de Cristo es redimido, es perdonado, es limpiado, es liberado del dominio de Satanás y del pecado. Y un tercer aspecto muy importante que Dios nos muestra, en el que debemos ocuparnos mientras estamos en este mundo, es que debemos edificarnos unos a otros. En Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, eso nos dice el escritor sagrado. Debemos exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Debemos estimularnos, debemos cuidarnos y preocuparnos unos por otros por el bienestar. Debemos instruirnos en el consejo de Dios para buscar un crecimiento, un desarrollo y una plena madurez en Cristo. Debemos confrontarnos cuando sea necesario. Debemos alentarnos cuando estamos cruzando por tiempos de tribulación. Debemos interceder unos por otros, llevar los unos las cargas de los otros. Amados, propósitos importantes que Dios ha establecido para aquellos que Él ha redimido, que Él ha escogido, que los ha hecho nuevas criaturas, que ahora los ha hecho su pueblo, su nación escogida. Así que estos tres aspectos los apuntamos de manera somera, resumiendo las cosas en las que nos debemos ocupar ahora que somos hijos de Dios. Debemos vivir como una familia, como hermanos, teniendo un solo Padre, un solo Señor, un solo Dios. Segundo, debemos ser testigos de Dios, predicando su evangelio de gracia y de amor, y que única y exclusivamente, solo a través de Cristo, el hombre puede ser redimido, transformado, reconciliado con el Padre, con Dios. Y tercero, debemos edificarnos unos a otros. Como comunidad de fe, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, debemos instruirnos y formarnos, ayudarnos hasta alcanzar la plena madurez en Cristo Jesús. Gracias por ver este video, este resumen. Gracias de nuevo por hacer ese excelente trabajo en su grupo de discipulado. Oramos para que Dios les bendiga. Pedimos diligencia de parte de ustedes, y sé que cada uno de ustedes lo hace para estudiar la palabra, para orar al Señor, para pedir la dirección del Espíritu Santo, para ministrar el consejo de Dios a aquellos que están bajo su responsabilidad y cuidado. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, por Cristo, te damos gracias por este momento que nos has regalado. Señor, te ruego que tu verdad sea firme en nuestro corazón, te suplico que tu verdad transforme nuestras vidas, te suplico que a través de tu Espíritu y tu palabra, los corazones de mis hermanos, de nuestros discípulos, oh Dios, y de nuestros líderes, de nuestros compañeros en este recorrido por este mundo, Señor, como hijos tuyos, te ruego que tu voluntad sea afirmada en nosotros, que seamos perfeccionados y que todo lo que hagamos sea para alabanza de tu nombre y nos lleve a un perfeccionamiento, a un desarrollo
de plena madurez espiritual en nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos y por Él te damos la gracia. Amén. Éxitos, amados, en su labor de esta semana y bendiciones en Cristo Jesús para cada uno. Hasta pronto. Bendiciones.